Buenas tardes a todos, buen mediodía. Espero que la sesión de ahora, vista la hora, sea lo suficientemente dinámica, que yo que la he visto sé que lo es, para mantenernos a todos lo suficientemente despiertos y no con el síndrome de déficit de atención. Realmente estamos ante una patología, un diagnóstico, un síndrome, un no sé bien cómo llamarlo, con lo cual espero que a la salida de aquí tenga las ideas un poco más claras de qué es el TDAH. ¿Realmente hay más sobre diagnóstico ahora? ¿O es que hay más casos que ahora los diagnosticamos o estamos sobrediagnosticando? Y los fármacos, estos fármacos que vuelven a aparecer, que habíamos estigmatizado las anfetaminas y vuelven a salir las anfetaminas como un buen recurso para estos niños, pero a la vez como un recurso para las madres en cierto momento de un mal uso. Realmente yo creo que ante la enfermedad y ante el fármaco tenemos mucho que aprender. Y para eso hemos traído de Barcelona a alguien que ella fue de las primeras personas en especializarse en psiquiatría infantil. Cuando aquí no había psiquiatría infantil, ella en Londres, bueno, se fue a Inglaterra y vino con una formación en psiquiatría infantil, y a partir de aquí el tema de los TDAH los ha trabajado mucho. Ella es Marta García Giral, una excelente profesional y también tengo que decir una gran amiga. Marta, cuando quieras. Muchas gracias. Primero de todo agradecer a la organización de Infarma por haberme invitado y en concreto a la doctora Barao por haber contado conmigo para compartir con ustedes mis conocimientos sobre este tema. Hoy os voy a hablar un poco del TDA y de los abordajes tanto farmacológicos como no farmacológicos del trastorno. Primero de todo, explicar mis conflictos de interés. Yo trabajo en un hospital clínico de Barcelona, pero he trabajado como investigador en diferentes ensayos clínicos y en diferentes wards o grupos de asesoramiento de todas las industrias farmacéuticas que tienen que ver con el TDA, como os podéis suponer, el Shire, Janssen, Lilly, Juste, Rubio, Rovi. Actualmente únicamente estoy trabajando en un grupo de estudio de profesionales que nos llamamos HEY-TDA, que está subvencionado por Rovi y con una gran independencia de los laboratorios. El laboratorio de alguna manera nos financia las reuniones, pero no interviene en nuestras actuaciones. Voy a explicaros un poco la historia, un poco la psicopatología del trastorno, etiología, impacto, y luego voy a incidir sobre el tratamiento. Es una conferencia algo larga, espero ceñirme lo máximo al horario. ¿Por qué he querido, antes de abordar directamente del tratamiento, antes de ir directamente al tratamiento, por qué he querido hacer esta introducción de lo que es el trastorno? A ver, mi idea es un poco porque creo que hay conceptos como muy equivocados, ¿no? Hay una gran opinión sobre lo que es el TDA, deja de ser el TDA, y a vosotros lo que os llega es un padre o una madre o un adolescente o un adulto con una receta, con muchas dudas de si tengo que dar este fármaco o no tengo que dar este fármaco, si la maestra dice que el niño no es TDA, que eso se lo ha inventado, ¿no? Bueno, pues yo un poco intentaba con esta introducción aclararos un poco esas ideas. El TDA no es una cosa que nos hemos inventado hace 4 días, es una cosa que tiene un historial, hace muchos años, ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, aparecieron las primeras aportaciones o las primeras descripciones de lo que era un niño movido con dificultades atencionales, y sobre todo es este pediatra, Sir George Steele, un pediatra inglés que en 1902, o sea, a principios del siglo pasado, hace una clara descripción de lo que hoy entendemos por trastorno. Él no le dijo trastorno de déficit de atención por hiperactividad, él nombró el cuadro como un trastorno del control moral de la conducta, porque encontró que niños en esa época victoriana, ¿no?, de grandes normas, habían niños que independientemente de la clase social a la que pertenecían, eran niños inquietos, movidos, impulsivos,
lo que uno diría maleducados, bueno, por esa impulsividad, observó que esos niños no tenían un retraso mental, no tenían ningún traumatismo o lesión cerebral, ninguna meningitis, no habían sufrido ninguna cosa y podían tener padres ilustres y, en cambio, presentaban este tipo de conducta. Le llamó la atención, a más, que alguno de ellos presentaba tics, y también le llamó la atención, comentó que la mayoría de la sintomatología aparecía alrededor de los 8 años, y una cosa que le llamó la atención es que los padres relataban que ellos mismos en la infancia habían tenido conductas parecidas, ¿vale? Empezó ya a destacar la heredabilidad del trastorno. Ahora, un poco para decir, bueno, eso es lo que se opinaba, entonces seguimos, os pongo uno de los últimos artículos del 2015 sobre uno de los psiquiatras que también ha trabajado en esta área y también en salud mental infanto-juvenil, en el cual dice que el TDA sigue siendo un síndrome fascinante y complejo, con una gran investigación detrás. Hay cantidad de estudios y además cada vez más estudios que hablan no tanto de la sintomatología como del impacto de esta sintomatología, como de la mala evolución que tienen estos niños. Cuando se diagnostica cuidadosamente el TDA, se ve asociado a ese deterioro importante en diferentes ámbitos, ámbitos del área académica, ámbitos en el área social, ámbitos en la interacción padres-hijos, el estrés que tienen estas familias y el riesgo que tienen estos niños de padecer lesiones graves en accidentes graves. Incluso últimamente hay estudios que hablan de que tienen una mayor morbilidad y mortalidad a la larga estos niños respecto a la población general. Por lo tanto, él habla claramente que el TDA no es simplemente una etiqueta social o psiquiátrica para un niño inquieto, de comportamiento molesto, ni tampoco es un signo de intolerancia de una sociedad ante la no conformidad de dicha conducta, ¿no? Que a veces la gente se refiere al TDA como simplemente el niño que sale de la norma y nos molesta y por lo tanto le queremos poner una etiqueta. En cambio, sí que refiere que hay un fallo en la autorregulación y muchas veces esta dificultad tiene un sustrato anatómico, una dificultad en el desarrollo cerebral, en la maduración de este cerebro, que afecta a funciones ejecutivas o funciones superiores cerebrales, como es toda la parte del control cognitivo, el control y regulación de las emociones, la planificación, la memoria de trabajo, y muchas veces va acompañado de trastornos morbos como pueden ser mayor agresividad, mayor depresión, ansiedad, trastornos del aprendizaje. Por lo tanto, él dice que el TDA es uno de los trastornos de prioridad tanto en salud mental como en salud pública. El TDA se caracteriza así por 3 sintomatologías nucleares. La sintomatología nuclear es la hiperactividad, un exceso de movimiento, la dificultad en regular la impulsividad, la primera respuesta, ¿no? Todos podemos responder a lo primero que nos parece, pero lo que hacemos es regularla, ¿no? Atender a experiencias previas y regulamos y emitimos una conducta, ¿no? que es más adecuada, ¿no? Pues estos niños no tienden a esa regulación y hacen la primera respuesta. Y luego la dificultad atencional. Por lo tanto, es un desarrollo inapropiado de los niveles de inatención, hiperactividad e impulsividad. Típicamente aparece en la edad preescolar o primeros años de la parte escolar, y muchos de ellos persiste esta sintomatología en la edad adulta. No obstante, creando un gran impacto en la vida del sujeto y de los familiares que conviven con él. Pero no obstante esto, observamos gran variabilidad, tanto estabilidad por un lado, o sea, hay unos niños que persiste esa sintomatología hasta la edad adulta y otros niños, en cambio, rápidamente les desaparece esta sintomatología. Por ejemplo, en preescolares sabemos que si se detecta esta sintomatología a los 3-4 años, el 50% cuando cumplen los 6 ha desaparecido esa sintomatología. Por lo tanto, en preescolares hay una gran variabilidad, una poca estabilidad. Posiblemente hay mayor estabilidad entre escolares y adolescentes y posteriormente veremos otra vez un descenso, que ya hablaremos posteriormente. Por lo tanto, el TDA lo entendemos no como un déficit, sino
como una manifestación clínica de una vulnerabilidad del neurodesarrollo. Por lo tanto, no estaría tanto últimamente colocado dentro de los trastornos de la conducta, sino más colocado dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Porque lo que sabemos es que hay unos cambios a nivel cerebral, o sea, una no maduración al mismo ritmo que los otros de estructuras cerebrales que provoca esta sintomatología. Por lo tanto, sabemos que la etiología de este trastorno es una parte genética, en parte ambiental, sabremos que hay una alteración a nivel bioquímico y también puede ser debido a unas lesiones o no maduraciones de ciertas estructuras cerebrales. Sabemos, como otros trastornos del desarrollo, que el TDA comparte factores de riesgo con otros trastornos del desarrollo. Por ejemplo, comparte factores de riesgo con trastornos del aprendizaje, trastornos de la coordinación motora, con trastornos del espectro autista y también con trastornos del estado de ánimo y con trastornos de conducta. Por lo tanto, es un trastorno del neurodesarrollo, es importante hacer ese cambio, ese chip de cambio. Antes estaban en trastornos de conducta, es realmente un trastorno del desarrollo sometido a influencias tanto genéticas como ambientales. No existe una causa única. La exposición a un factor de riesgo no predispone a que tengas que tener el trastorno, eso pasa en todas las enfermedades. Los factores genéticos lo que pueden hacer es colocar al paciente a exponerse más a factores externos de riesgo o a ser más sensible a estos factores de riesgo. Sabemos que a nivel genético hay una alta heredabilidad del trastorno, es tan heredable como la esquizofrenia o como la altura. Sabéis que la altura es heredable, pero nuestros hijos son más altos que nosotros. Por lo tanto, sí que heredan altura, pero hay otros factores externos, ¿no?, que la modifican. Bueno, pues eso parece que también existe. Sabemos que a nivel genético todos los genes que se han ido detectando tienen que ver con los transmisores, con la generación de neurotransmisores y el funcionamiento de estos neurotransmisores cerebrales. Tiene un patrón de herencia poligénico y complejo, que son genes de poca penetrancia que interaccionan entre sí y también interaccionan con el entorno para aumentar para dar lugar al trastorno. A nivel de factores ambientales que con los trastornos genéticos van a facilitar que ese trastorno aparezca, tenemos los factores dependientes de la madre. Los factores dependientes de la madre son, por ejemplo, muchos se comparten con otros trastornos del desarrollo. Por ejemplo, uno que está muy detectado es el tabaco durante el embarazo, ¿vale? Sobre todo en aquellas madres que son también vulnerables, o sea, que tienen alguna sintomatología TDA. Esas madres que genéticamente deben tener un determinante, ¿no?, que además fuman, mucho más probablemente pueden tener un niño con sintomatología o con un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. También en las madres excesivamente jóvenes, un parto o un embarazo antes de los 21 años, sobre todo. A nivel de embarazo y a nivel de parto se sabe que factores de infección, eclampsia están relacionados en todos los factores del desarrollo, pero partos prolongados, Apgar bajos, pero sobre todo lo que es prematuridad por debajo de las 37 semanas, bajo peso al nacer y sobre todo bajo peso por edad gestacional. O sea, eres prematuro pero tienes un peso por debajo del peso que tendrías que ser a las 37 semanas, ¿vale? Eso es un factor de riesgo importante para el TDA. También hay otros factores como traumatismos craneales, lesiones e intoxicaciones por sustancias, plomo, zinc, etc. Y también el efecto de algunas sustancias que está en entredicho, pero que está ahí, que está hablándose como a factores nutricionales, colorantes, azúcares y, por ejemplo, carencia de ácidos grasos. También tenemos todo lo que es adversidad psicosocial. Recordad que la adversidad psicosocial se refiere a eso, a todo lo que tiene que ver con bajo nivel educativo de los padres, clase social desfavorecida, estrategias parentales donde hay un gran negativismo, una inconsistencia del paternaje, una relación
padre-hijo alterada, conflictos o psicopatología, no tanto la psicopatología como el TDA, que sería dentro de la evidencia, pero que también actuaría como factor de riesgo ambiental, ¿no? Tener una madre TDA mucho más, no solo es hereditable, sino que además una madre TDA puede ser más inconsistente, le puede ser mucho más difícil dar pautas de forma consistente, y dar todo lo que es estructura de orden, pues va a ser más difícil a una madre TDA. Y también de privación externa, los niños de internado en situaciones de deprivación externa. Sabemos que todos estos factores de adversidad psicosocial no actúan tanto a nivel de desarrollo del trastorno, de etiología, de causa del trastorno, como de evolución del impacto. O sea, no modulan el posible impacto. Posiblemente un niño sin tantos factores de adversidad, el impacto será menor en su vida. Tendrá factores más protectores familiares. En cambio, un niño con toda esa adversidad, los factores protectores restan aquí, ¿vale? Con lo cual tendrá mucho más impacto y muy probablemente a nivel de calidad de vida futura será menor. Sabemos que este trastorno tiene una alteración a nivel de las estructuras cerebrales, del desarrollo, sobre todo a nivel cortical, de la zona prefrontal. Hay estudios que lo que vienen a decir es que el desarrollo de los niños con TDA, del desarrollo de los niños, tiene un retraso en unos 3 años aproximadamente. Por lo tanto, eso implicaría que conductas que esperaríamos que te hubiera desarrollado no las desarrolla 3 años más tarde, sobre todo referente al autocontrol. Y sobre todo aquellas funciones más neurocognitivas o neurofisiológicas que están alteradas sería todo lo que es regulación de la respuesta, del control de la primera respuesta, inhibir la conducta, toda la parte cognitiva de prestar atención, memoria de trabajo, toda la capacidad o incapacidad en su caso de esperar la recompensa, son de recompensa inmediata, de refuerzo inmediato, ¿vale? Son como muy resistentes al castigo, son mucho más resistentes al refuerzo, muy bien, esos son mucho más al refuerzo inmediato. Y tiene una gran dificultad en el control y la gestión del tiempo. Ya lo haré. Pronto tengo tiempo, ¿no? Y se le acumula, pero eso pasa en niños y pasa en adultos, ¿eh? Se nos acumula el trabajo y luego el día antes de la presentación tenemos que correr a hacerlo, ¿no? Pues imaginaros que esto os crea, no os pasa en una conferencia, sino que os pasa en 40.000 conferencias, y os crea un impedimento constante. Sabemos que la evolución a largo plazo de este trastorno, por un lado, los estudios longitudinales nos dicen ese retraso en el desarrollo de estas estructuras, por otro lado nos hablan de que esta sintomatología, por ejemplo, entre los 8 y 16 años hay una disminución de lo que es la sintomatología de hiperactividad, pero disminuye mucho menos lo que es la sintomatología de déficit de atención y la impulsividad estaría en un grado intermedio. Sí que vemos que hay una gran variabilidad entre unos niños y otros. Vemos niños que la sintomatología casi les desaparece rápidamente, con lo cual el impacto casi no hay, ¿no? No hay casi impacto, pero hay una desaparición rápida de la sintomatología. Otros, esa desaparición es mucho más lenta. Y en nuestro grupo aparece como un repunto en la adolescencia, que aparece esta dificultad atencional, que hay como un subgrupo donde repunta, en algún estudio, lo que es todas las dificultades atencionales un poco más tarde, como si esa dificultad atencional no hubiese creado impacto en las primeras épocas. Sabemos que hay influencias genéticas que no actúan a nivel del inicio del trastorno, sino que actúan modulando esa evolución, y esas variables genéticas interaccionan también con el entorno. Para que haya un trastorno ha de haber impacto. O sea, tú puedes tener síntomas de despiste, puedes tener síntomas de inquietud motora, pero puedes estar en la sala y estar en la sala o en el colegio y regularte, ¿vale? Si tú te regulas en el colegio, no tienes impacto académico. Por lo tanto, para que nosotros determinemos que este niño tiene un trastorno, tiene que tener impedida, o sea, por esa sintomatología, se tiene que ver impedida tanto en casa como en otro lugar, como con la escuela. Tiene que haber más de un sitio donde el niño muestra dificultades en controlar su impulsividad, su inquietud motora o su dificultad atencional, ¿vale? Es importante saber que realmente ese impacto a veces va como solo, es como
bola de nieve. O sea, en realidad cuando viene el paciente a la consulta viene por el impacto. Ninguna madre me dice, ahora sí, porque ya conocemos un poco más y alguna madre ya me dice, es que no se concentra bien. Pero generalmente lo que le preocupa a la madre es que el niño no está probando, estamos estudiando allí durante muchas horas y los resultados no son académicamente buenos o me cuesta mucho sentarlo para que estudie, ¿no? Y además le indico que tiene que poner mesa y me dice que sí, y no consigo que los hábitos básicos de autonomía, ¿no? Que es poner mesa, vestirse, ordenar la habitación, todos esos vayan con mucho retraso. Alguien me dirá, bueno, pero eso pasa a muchos niños, sí, pero es la intensidad de eso, O sea, es ese niño, que tú tienes un hermano, el niño con TDA, el hermano también le cuesta, ¿vale? Recoger. Pero cuando ya se lo dices 2 veces, al final acaba. El otro le cuesta recoger y además no sabe ni por dónde empezar, ¿no? Se le acumula tanto el desorden que no sabe ni por dónde empezar, Pues eso es un poco la diferencia. Vale. Recordar que la severidad de los síntomas, curiosamente, cuando hablamos luego de ese impacto a la larga, la severidad solo explica el 22% de la varianza. Quiere decir que ese impacto muchas veces va solo. Se va complicándose la vida solo, sin que esa sintomatología esté siempre presente. Fijaros, esto es un poco el curso del trastorno. Bueno, empezamos con unos problemas a nivel de alteración de conducta, ¿vale? O alteración por estar en clase o por aprender, ¿no? Y acabamos con problemas con la justicia, ¿no? Porque nuestra impulsividad nos ha dicho decirle no sé qué al guardia que me acaba de poner una multa, o no hemos pagado no sé qué de la hipoteca y nos viene un embargo, entonces tenemos... O sea, es ese ir constante, y es como una bola de nieve que al final va solo, ¿no? La bola de nieve al principio la hace el propio trastorno y luego la bola de nieve va cayendo y va tropezando con todas las cosas que van viniendo más adelante. Si a toda esa bola de nieve le adjuntamos que el TDA raramente va solo, o sea, un 30% de niños solo tienen TDA. La mayoría de los niños vienen acompañados de otro trastorno. Aquí está la comorbilidad en la adolescencia. En los niños hay menos comorbilidad, pero también la mayoría tienen comorbilidad de trastornos de aprendizaje, de trastornos de conducta, menores en estados de ánimo. En la adolescencia aumentan más ya los trastornos de estado de ánimo y las ansiedades, ¿vale? Y los trastornos por abuso de sustancias. Pero imaginaros si tenemos esos trastornos añadidos, estos trastornos de por sí también crean impacto. Por lo tanto, ya veis que esa bola de nieve no solo la hace el TDA, sino que también la crean factores añadidos. Sabemos que el TDA es un factor de riesgo para desarrollo de conducta perturbadora, para mal rendimiento académico, para accidentes, para obesidad, para interacciones sociales, problemas en la interacción social y para otros trastornos psiquiátricos, mentales. Y en los padres de niños TDA sabemos que están más propensos a tener menor calidad de vida, a tener ese sentimiento de ineficacia y autoestima bajo y a tener trastornos mentales del área del estado de ánimo, ansiedad y trastorno depresivo. A nivel evolutivo ya llevamos tiempo, ya tenemos muchos adultos que habían sido diagnosticados y lo que se ve es que, un poco lo que os comentaba, el trastorno de por sí, al llegar a la edad de 27 años, que sería, va perdiendo intensidad, va perdiendo síntomas, con lo cual el trastorno de por sí, como trastorno, ya no existiría como trastorno, con toda la sintomatología, con todos los criterios. Pero sí que vemos que muchos adultos mantienen síntomas que crean impacto. No solo síntomas, sino que son síntomas que crean impacto, que ellos se van defendiendo, pero crean impacto. Y en algún caso, lo único que vemos es impacto. El impacto final. Mira, le comentaba a Mercè Vara hoy que viniendo aquí, una de las curiosidades en Madrid es que los taxistas hablan mucho más que los taxistas de Barcelona. Esto es una cualidad que tenéis aquí. Y entonces venía con un taxista y me comentaba que había escrito un artículo, ¿vale? Y que le gustaba escribir y que había escrito un artículo. Y me comentaba,
mira, es que además me estoy enfadado porque he escrito un artículo y resulta que lo he enviado y después cuando lo he revisado me he dado cuenta que en lugar de ocasional he puesto vacacional. Y en cambio no me lo han corregido, el corrector no me lo había corregido. Bueno, y estaba preocupado. Bueno, y después, acto seguido, me dice, un problema que yo tengo es que yo me gusta escribir, hago muchos artículos, me encanta escribir, pero después no los encuentro, porque ahora estoy mirando eso de las nuevas tecnologías y miro a ver si los puedo archivar de alguna manera, pero claro, me he de acordar, ¿no?, de archivarlos, porque a veces los hago y no me acuerdo de archivarlos, porque yo soy una persona muy creativa, me dice. No, yo soy una persona muy creativa y ahora quiero hacer un taller de escritura creativa y ahora estoy implicado en el AMPA y estoy implicado en no sé qué y en no sé cuántos. Y dice, bueno, usted a lo mejor piensa que no estoy bien, ¿no? Yo no decía nada, yo calladita, ni dije que era psiquiatra, ni mucho menos. Y entonces me dice, bueno, a mí de pequeño, un señor estaba contentísimo, o sea, muy contento de la vida y de pequeño yo creía que tenía algo así como disléxico, me dijeron algo así como que sí era disléxico, pero en cambio, claro, no tuve ningún mentor ni ninguna familia que me arropó en eso. Bueno, y soy taxista, claro, perfecto que sea taxista, pero la cantidad dice, y muy probablemente si alguien me hubiese ayudado, muy probablemente ahora yo sería otra persona. Esta persona, es cierto, tiene sintomatología. Si os fijáis, ha sido nada el trayecto del hotel aquí, obviamente no le he dicho nada, no me de un manguard, pero si fijaros el impacto que crea el trastorno, o sea, cómo su vida ha ido diferente, ¿no? Si hubiese habido alguien que le hubiese diagnosticado, le hubiese ayudado, su vida muy probablemente hubiese sido diferente. ¿Qué la ha compensado? Sí, fíjate el gran dominio que yo, como estoy acostumbrada ya a trabajar en adolescentes, trabajo con mucha cosa de apps y de cosas de ordenador y de móvil para hacer checklist y cosas que les ayude a recordar, avisos, alarmas, y compartíamos apps. Y él me decía, oiga, usted está muy enterada de esto. Yo le decía, sí, usted debe pasar algo parecido. Yo le decía, pues mire, pues por eso, porque ya, claro, que íbamos a compartir, pero él había entrado en buscar ese tipo de ayudas, un poco para que entendáis eso, el impacto que a veces el trastorno crea. Este es un estudio de niñas, 11 años de evolución, aquel era 20 años de evolución, y fijaros, el trastorno propiamente dicho se queda en un 33%, en algún caso es un 20%, el trastorno propiamente dicho. En cambio, la sintomatología está en un 30%. Sintomatología aislada, pero que crea impacto. El impacto en un 10%. Gente que no solo tiene impacto, que no tiene sintomatología, que le crea impacto, que no ha estudiado los cursos, que ya es ordenado, ya ha aprendido a organizarse bien, pero el nivel de estudios que ha alcanzado es menor. Y luego tenemos unos cuantos que están medicados y luego casi un 23% no tendrían ni impacto ni sintomatología, en el estudio de seguimiento. Vamos a ir al abordaje directamente terapéutico. Primero de todo es hacer un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico quiere decir diagnosticar lo que es TDA y lo que no es TDA. Es importante saber que un niño que empieza a estar irritable, movido, impulsivo, no tiene por qué ser TDA, puede estar en un cuadro depresivo. El inicio de la depresión puede a veces aparecer de repente en un cambio en un niño que está irritable, molesto, impulsivo, que se porta mal. Y pensar que eso es un TDA. No, podemos pensar que eso es un cuadro depresivo. El TDA tiene un curso evolutivo más largo generalmente. También es importante descartar vista y oído, ¿no? Un niño que es sordo pues se moverá más, ¿no? Porque no oye, o un niño que no ve le costará mucho más prestar atención, etcétera, o que ve mal, no que no ve, ¿no? Sino que ve mal, que tiene dioptrías. Por lo tanto, además de hacer un buen diagnóstico diferencial y un buen diagnóstico clínico del trastorno y de los trastornos comorbes, porque ya habéis visto que los trastornos comorbes van a agravar el impacto del trastorno. Una vez recordar que, por ejemplo, en un estudio que realizamos con Lili en el 2004, vimos que había como promedio para conseguir un diagnóstico de TDA, un padre podía conseguir un diagnóstico de TDA en su hijo podía tardar en una media de 3-4 años, lo cual es mucho. Yo creo que ahora ha bajado, estaríamos en un 2-3, pero 2-3 años en la vida de un niño es mucho tiempo, ¿no?
A mí me parece poco para mí, pero para un niño en un proceso de desarrollo es mucho tiempo. Una vez hemos hecho el diagnóstico, será muy importante hacer una psicoeducación del trastorno, tanto al niño como a los padres, como a los maestros, a la gente que está en el entorno del niño. Una vez hagamos esta psicoeducación, en función del impedimento entraremos al tratamiento farmacológico o al tratamiento conductual. Es cierto que ha habido un cambio, las guías se han modificado, las guías clínicas de abordaje terapéutico se han modificado. Nosotros seguimos la guía NICE, tenemos una guía española realizada desde el Hospital San Juan de Dios, en la que también intervinimos varias gente, que nos dedicamos al TDA, que ahora actualmente está en revisión, esperamos que salga la guía a finales de este año. Hay la guía americana, pero nosotros seguimos la guía NICE. Y la guía NICE ha hecho también un gran cambio. Por ejemplo, la guía NICE dice que en preescolares cree que el tratamiento de elección es el tratamiento conductual, ¿vale? En escolares con TDA leve o moderado, sigue pensando que el tratamiento de elección es el conductual, ¿vale? Y solo en el caso de severidad, de impacto severo en la vida del sujeto, habla de tratamiento farmacológico más conductual. Los americanos son más tienen una tendencia más farmacológica. No obstante, en la nueva guía pediátrica ya hablan que en preescolares se empiece por el tratamiento farmacológico y en aquellos casos de alta severidad se acompaña el tratamiento, se empiece con el tratamiento conductual y en aquellos casos de alta severidad se añada el tratamiento farmacológico. E insisten que el tratamiento en escolares no ha de ser solo farmacológico, ya en escolares no ha de ser solo farmacológico, sino que es necesario el tratamiento combinado. Por lo tanto, hay una ida atrás, ¿eh? Nos habíamos vuelto muy farmacológicos cuando al principio y ahora hemos ido un poco para atrás. Cuando nosotros nos planteamos un tratamiento, sea conductual o farmacológico, lo que nos planteamos es la reducción de la sintomatología nuclear, la reducción de la comorbilidad, la reducción de las complicaciones, de ese impacto, de esa complicación, y educar al paciente y educar al entorno sobre el trastorno, para que el entorno de alguna manera nos ayude a hacer como un andamio, ¿no? O como una barrera de protección para que el niño vaya desarrollándose sin tanto impedimento. Mientras su cerebro va madurando, se vaya desarrollando sin tanto impedimento. Por eso hablamos de las adecuaciones escolares, la necesidad de que las escuelas hagan esas adaptaciones. También es importante cambiar la percepción. A veces tenemos percepciones de como mi hijo es vago, mi hijo ya madurará. Es cierto que es un trastorno del desarrollo, pero mientras no vaya madurando va creando bola de nieve. Y luego, cuando tengamos la bola de nieve alta, muy grande, entonces no sabremos, ya la tenemos ahí. Y entonces ya va a ser más difícil. Es cierto que ha habido ese cambio fundamental en el abordaje terapéutico debido a este estudio, que es el estudio del MTA. El estudio del MTA lo que demuestra es un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental americano, por el ICSAQI, ¿no? Imaginaros, que nos subvencionara un estudio multicéntrico en diferentes condados de Estados Unidos. Y lo que hizo es valorar el impacto de 3 estrategias terapéuticas. En una se hizo el grupo que era visitado en la comunidad por el médico de cabecera. La mayoría de los médicos de cabecera en Estados Unidos tratan el TDA. No es como aquí, que se trata en una unidad especializada, sino la mayoría de los médicos de cabecera tratan el TDA. Y allí, cuando se hizo este estudio, que era el 2004, empezó en el 98 y los resultados salieron en el 2004, lo que vino a decir es que la mayoría de estos niños estaban medicados, los niños tratados en la comunidad, pero no seguían un protocolo de administración, una buena administración de dosis. Otro grupo era el niño que solo recibía tratamiento conductual, un tratamiento conductual intenso, que se trabajaba en la escuela, se trabajaba en casa, se trabajaba con los niños hacían una especie de colonias de un mes de duración, en donde se trabajaba habilidades sociales, un tratamiento muy intenso. Luego, un tratamiento farmacológico protocolizado, de administración protocolizada de la medicación desde unas unidades psiquiátricas, y el tratamiento combinado, en el que había el farmacológico protocolizado y el conductual. ¿Qué vio? Que todas las modalidades provocaban una mejora, ¿vale?
pero que había una mejora significativa respecto a los otros dos grupos, el tratamiento farmacológico desde una unidad especializada y el tratamiento combinado. Con lo cual, a bodas me convidas, ¿no? ¿Qué os imagináis? ¿No? Si no hay diferencia entre combinado y farmacológico, ¿qué? Nos apuntamos al farmacológico, ¿no? Claro, eso es clarísimo. Por eso fue un cambio muy, muy importante que provocó este estudio, ¿vale? Luego, cuando se analizó este estudio, lo que se empezó a ver, así, ¿no?, en el análisis fino, es que sí que habían cambios, que el combinado, por ejemplo, en las respuestas de o nunca o un poco, había una mejora significativa respecto al farmacológico solo. Luego, lo que se vio es que en aquellos niños que tenían sintomatología internalizante, ansiedad, el tratamiento conductual o combinado provocaba mejoras significativas respecto al farmacológico a solas. Luego vieron que en los niños con trastornos del espectro, con trastornos a nivel conductual, trastornos de la conducta, también había una mejora en aquellos niños que eran medicados, pero que además se les añadía el tratamiento conductual. Por lo tanto, el tratamiento combinado, también vieron que el grupo de niños con tratamiento combinado tenía menor dosis que el niño con tratamiento farmacológico a solas. La satisfacción de los padres eran mejores. Había mejoras en otras áreas, no solo había bajado la sintomatología, sino en el tratamiento combinado había mejoras en lectura, había mejoras en aritmética, en habilidades sociales, en el cumplimiento de instrucciones, había otro tipo de mejoras que no solo la sintomatología TDA. Y también se vio que en las clases desfavorecidas el tratamiento conductual cambiaba a nivel de paternaje, el estilo de paternaje, y mejoraba la habilidad social de estos niños. Había unas mejoras en la habilidad social. Y eso solo se daba en aquel grupo de niños que recibían tratamiento conductual añadido al farmacológico o solo conductual. Por lo tanto, ¿qué pasó? Que este estudio se alargó, o sea, lo que se hizo es diferentes revisiones, a los 3 años, y a los 8 años y a los 10 años. ¿Y qué se ha visto? Que esa mejora que vosotros veis, esa bajada importante a los 14 meses, se cierra, a los 14 meses se cierra lo que es ensayo clínico, pasamos a estudio naturalístico. Es claro que al pasar a estudio naturalístico no podemos compararlo, porque el tratamiento ya no sigue el mismo control exhaustivo que un tratamiento como un ensayo clínico, como se plantea en los primeros 14 meses. Por lo tanto, también sería exagerado extrapolar muchas conclusiones ahí. Pero lo que sí que se vio es que a lo largo del tiempo las diferencias que aportaban los diferentes tratamientos no eran tan significativas a la larga. Había una gran bajada, en esa gran bajada sí hay una diferencia significativa, pero en el seguimiento, ha pasado los 2 primeros años de tratamiento, esas diferencias no eran tan marcadas. También se vio que nos normalizaba. La línea roja es la población normal. En ningún caso llegamos a normalizar la sintomatología, ¿vale? ¿Y qué se vio? Que era muy raro que el paciente hubiese mantenido el tratamiento farmacológico a lo largo de todo este tiempo. Muchos pacientes prueban tratamiento conductual, vuelven a entrar al farmacológico, hacen varios cambios a lo largo de ese seguimiento. Por lo tanto, era difícil de extraer conclusiones. Solo un 16% habían mantenido la medicación a lo largo de todo este tiempo. Cuando hablamos ya de tratamiento farmacológico, el primer que de alguna manera sintetizó la epinefrina fue este señor japonés, Nagai, un estudiante de medicina, luego fue un estudiante de química y extrajo de la Ephedra vulgaris en el 1885 lo que es la epinefrina. Posteriormente fue un rumanés, un químico, quien sintetizó la primera anfeta y fue los laboratorios Glasgow quien la comercializaron. Ahí, ¿yo por qué pongo eso? ¿Por qué cayó en desuso la anfeta? Pues se hizo un mal uso de la anfeta. Entre ellos, uno de los más usos que se hizo fue en la Segunda Guerra Mundial, que se daba a soldados. Pero vamos a centrarnos no solo en la anfeta, sino vamos a centrarnos en el TDA. La primera experiencia de que este fármaco de alguna manera mejoraba la sintomatología conductual y cognitiva de las dificultades atencionales la evidenció Charles Bradley. Él lo que estaba buscando es intentar reducir la cefalea,
que producía una prueba que se hacía a niños que tenían estas conductas y que presentaban diferentes alteraciones de conducta y de retraso mental, y les hacía esta prueba que es la neumoencefalografía, esta prueba que provocaba una gran cefalea, y probó la becedrina, y entonces se dio cuenta que en un grupo de niños había una mejora significativa en lo que era en clase, mejoraban significativa, y en el seguimiento de instrucciones. Es una cosa cerosa, como la mayoría de los grandes descubrimientos que pasan en la vida. A partir de allí se hicieron grandes estudios, y el primero que sintetizó lo que hoy entendemos como metilfenidato fue un italiano, Leonardo Panisson, que trabajaba para CIBA y sintetizó lo que es actualmente el metilfenidato. Una curiosidad, se llama Ritalin, en honor a su mujer, que se llama Rita, y que cuando probó el fármaco, ella comentó: este fármaco, Leonardo, me va muy bien para jugar a tenis. Es una curiosidad, pero es importante, bueno, os la comento. A partir de ahí es cuando empezaron el Instituto Nacional de Mental Health americano dio una prioridad, empezó a becar grandes estudios para ver realmente la eficacia tanto a corto como a medio plazo y a largo plazo de lo que significa dar este tipo de medicación, metilfenidato y derivados de las anfetaminas, a estos niños con estos trastornos. Cuando nosotros planteamos el tratamiento farmacológico de estos niños, lo que pretendemos es reducir la sintomatología y cubrir el máximo de tiempo, porque nosotros ya sabemos que ese impedimento no solo aparece en la escuela, sino que también aparece en casa. Por lo tanto, intentamos buscar alargar al máximo la cobertura diaria. También ponderamos lo que son los efectos secundarios, ponderamos la posibilidad de abuso, porque sabemos que el TDA es un factor de riesgo para abuso de sustancias, y sabemos que estas sustancias pueden ser abusivas, pueden utilizarse como fármacos de abuso. Por lo tanto, miramos que ese fármaco tenga los menos probabilidad de abusar de ellos. Miramos la adherencia, con qué presentación farmacológica conseguimos mayor adherencia, cuando menos dosis tomemos, ¿no? Esto como los antibióticos, ¿no? Y menos larga sea la, ¿no? Eso es lo que estamos buscando en antibióticos, pues obviamente en estos fármacos también buscamos el máximo de cobertura y el mínimo de dosis a dar. También vemos que ese fármaco no afecte la comorbilidad, y por último, y es cierto, nos enfrentamos al coste de estos fármacos. Es cierto que esos costes son muy costosos. Todo lo que se ha luchado para que tengan el punto negro, no lo hemos conseguido. ¿Qué efecto? El efecto a corto y medio plazo es muy claro. Tiene un efecto claro a nivel conductual, disminuye las interacciones negativas, disminuye la hiperactividad, disminuye en parte la impulsividad, tiene un efecto cognitivo a nivel de aumentar la atención, aumentar el autocontrol, es más eficiente en su trabajo. A nivel académico está claro que aumenta la productividad académica, pero no hace que aprendan más. O sea, no hace que si tienen un problema de aprendizaje lo superen. ¿Vale? Si tienen un déficit, ese déficit se tendrá que abordar aparte. Y a nivel de habilidades sociales, lo que hacen es que sean menos impulsivos, tengan más cuenta al otro y reduzcan la interacción negativa. Efectos a largo plazo. Los efectos a corto plazo es muy claro, ¿no? Yo tomo el fármaco y es como unas gafas, ¿no? Me modula toda esa área cognitiva, me ayuda a estar atento. El efecto a largo plazo, pues ya veis que el MTA nos dice, a partir de los 2 años de tratamiento se ha de cuestionar si sigue siendo eficaz, ¿vale? Por lo tanto, lo hemos de cuestionar en los pacientes. No quiere decir que ahora a todos los que llevan 2 años les saquemos el fármaco, pero sí que hemos de valorar si ese fármaco sigue siendo eficaz para determinado paciente. Es importante individualizar los resultados a cada paciente. ¿Vale? Es importante saber que a veces necesitamos de otras técnicas que nos ayuden, por ejemplo, a nivel técnicas organizativas, de planificación, modificaciones en el currículum o en las acomodaciones escolares. Nos ayudarán a que, mientras el chico está en fármaco, mejore a nivel académico. El efecto de la medicación a largo plazo sobre la comorbilidad. Sabemos que es verdad, el fármaco a veces nos reduce la disregulación afectiva, pero es cierto que los fármacos del TDA también en algún caso pueden aumentar la irritabilidad, pueden estar más ansiosos, pueden estar más irritables. En algún caso eso pasa, lo hemos de ponderar. Por ejemplo, sabemos que el fármaco no tiene efecto en aumentar el abuso
de tóxicos. No porque tomes el fármaco vas a tener más probabilidad de tener un trastorno de abuso de cannabis, de coca o de esto. Esto está claramente demostrado. Lo que no sabemos es si protege para ese abuso. Hay estudios que dicen que sí, que adolescentes con TDA medicados tienen menos riesgo de padecer abuso de tóxicos. Hay otros estudios que lo contradicen y dicen que no. Por ejemplo, el estudio de la MTA dijo que a la larga no se veía ese efecto protector y en adultos tampoco. También el efecto en las funciones ejecutivas, en la planificación. Está claro que tiene un primer efecto porque aumenta el nivel atencional, está claro que sí, pero aumenta las estrategias de organización, planificación. Está claro que ahí el fármaco no sabemos si llega a tener ese efecto a largo plazo. A nivel académico tenemos claro que sí, que aumenta la producción, estos niños tienen una mejor producción, están más atentos, siguen mejor las clases, toman mejor los apuntes, eso sí que sirve, pero mejora el rendimiento académico, el efecto a largo plazo es una cosa que hemos de seguir estudiando. La idea es, si nosotros los tratamos antes, ese efecto preventivo, ese efecto precoz de tratamiento va a ayudar a la larga, eso es lo que nos cuestionamos ahora, ¿no? Si los tratamos antes, vamos a tener que esos niños tengan menos impacto, es intentar reducir el impacto del trastorno, esa es un poco la cuestión. Los tratamos tanto farmacológicamente como no farmacológicamente, pero los diagnosticamos y los tratamos antes, no me refiero solo a la farmacología. A nivel de calidad de vida, los padres dicen claramente que estos niños, que la calidad de vida, una vez toman y son tratados, mejora. Pero los niños no siempre están de acuerdo, sobre todo los adolescentes. Hay adolescentes que están súper contentos de tomar fármaco. Ellos creen que les ha mejorado la vida, su respuesta académica ha sido mucho mejor. Incluso los amigos les dicen, oye, tengo ahora un paciente ya mayor, tiene 18, y me comenta, es que y está en la carrera ya, y hace trabajos en grupo, obviamente los trabajos en grupo los hace a la tarde, y él mismo me comenta, es que mis amigos de cuando en cuando se quejan. Dice, si algún día me dejo la pastilla se me quejan porque estoy tan despistado que no colaboro en el grupo. O sea, que él nota esa. En cambio, hay otros niños que nos dicen, no, hay muchos niños que llegan a la adolescencia y dicen, no, yo no quiero fármaco porque me siento raro, me siento extraño, excesivamente parado, no tengo tanta chispa como tenía con los amigos. Los amigos me dicen si estoy triste. Hemos de mirar que no esté medicado por encima de lo que necesita, pero también es importante saber que a veces esa sensación de estar más parado la viven mal, ¿vale? El funcionamiento global, en general, hay una mejoría a corto plazo, está clara, pero está ese cuestionamiento a la larga, esa mejoría, mejoramos el impacto, ¿qué otras variables que afectan el impacto hemos de abordar? A nivel de fármacos tenemos los dos gran grupos, los dopaminérgicos y los noradrenérgicos. Dentro de los dopaminérgicos tenemos el metilfenidato, la lisanfetamina pemolina ya no existe. Yo creo que ya no se comercializa y además será muy hepatotóxica. Dentro de los noradrenérgicos tenemos la imipramina, que últimamente ya que hacía tiempo que no se utiliza para el TDA por su cardiotoxicidad, y utilizamos en concreto la atomoxetina o estratera, ¿vale? También, ya en cuarta lección, utilizamos clonidina, muy próximamente utilizaremos la guanfacina y el propropion. En función del perfil farmacocinético y farmacodinámico, las diferentes presentaciones de metilfenidato, atomoxetina y anfetamina nos van a dar diferentes formas de actuación. Por ejemplo, para el Rubifen, para tener un cubrimiento a lo largo de todo el día, vamos a necesitar 3 dosis. Para el Concerta, con solo una dosis, vamos a cubrir la mayor parte del día. Con Medikinet y Equasim, el cubrimiento va a ser de 8 horas, muy probablemente solo el horario escolar, porque nosotros tenemos un horario escolar más extenso que en otros países europeos. El Elbansé tiene un cubrimiento mucho más largo, un poco más largo que el Concerta, y la atomoxetina tiene un cubrimiento de 24 horas. El perfil, ya veis que es diferente para unos fármacos y otros. Este perfil es la liberación de fármaco. Hay fármacos que están, por ejemplo, el patrón farmacocinético es diferente en unos fármacos que en otros. Y entonces tenemos que la actuación a nivel cerebral puede ser más intensa a primera hora o se reparte más a lo largo del día. Por lo tanto, en función del perfil que queramos, donde queremos intensificar nuestro
nivel atencional, vamos a escoger un fármaco u otro. Pero todo y así, atendiendo que la mayoría de los sujetos que atiendan a un perfil concreto, a un perfil teórico, se sabe que hay una gran variabilidad entre los sujetos a la respuesta al fármaco. Y nosotros, como hasta ahora solo teníamos metilfenidato, estábamos muy acostumbrados a mezclar, o sea, a lo que hacíamos, empezábamos con un metilfenidato, empezamos con Rubifen, después cambiamos a Medikinet y después a lo mejor cambiamos a Equasim y dices, bueno, ¿por qué cambias? ¿No? Porque a veces responde muy bien a Equasim y no ha respondido bien a Medikinet cuando el fármaco es muy parecido, ¿eh? O sea, el perfil farmacocinético es muy parecido. Por lo tanto, esa variabilidad lo que dio al lugar es que a nivel de eficacia no hay un fármaco más eficaz o superior en ninguna de las presentaciones que actualmente tenemos. La eficacia es muy parecida y por lo tanto lo único que nos corresponde a los clínicos es individualizar y ver qué fármaco le va bien a este paciente en concreto e ir individualizando la dosis. 10 minutos. Vale, vale. A nivel de fármacos que tenemos el Rubifen, que es una forma racémica y que la única, una mezcla racémica y la única actividad libre, actividad terapéutica es la de la forma dextro de metilfenidato. Tenemos el Concerta, que tiene este sistema de liberación oros, tiene metilfenidato en la recubierta externa y conforme pasa a intestinos entra agua en la cápsula y se va liberando progresivamente. De eso tenemos que tener claro que no se puede fragmentar la cápsula, porque si no rompemos el mecanismo. Lo digo porque la primera presentación de Concerta, cuando en el 2003 o así, decían, no, esta cápsula no se puede romper, físicamente no se puede romper. Yo te lo digo, físicamente se puede romper. Una madre me enseñó, dice, mire, cómo se rompe, clac. Pero no, no se debe romper, porque pierde el mecanismo. El Medikinet y el Equasim tiene un mecanismo de acción muy parecido y la ventaja es que lo podemos abrir en esos niños que no tragan el fármaco, con lo cual lo abrimos y lo podemos disolver en una sustancia semisólida, mermelada o yogur, preferentemente. Y el Elbansé es un fármaco que lo que ingerimos es un profármaco y con lo cual para todo lo que es a mal uso del fármaco es importante, para la parte abusiva del fármaco es importante y necesita, una vez esto aumenta la absorción del fármaco, el paso del fármaco a sangre, y cuando pasa a sangre, en la sangre donde se produce la activación de la molécula. Hay una enzima que rompe esa unión y entonces aparece la dextroanfetamina, que es la que atravesará la barrera hematoencefálica y tendrá la activación. Por lo tanto, eso lo que nos da de ventaja es que hay una mayor estabilidad de la dosis. A nivel de efectos secundarios, tenemos efectos secundarios, como todos los fármacos, hay efectos secundarios importantes. Dentro de los dopaminérgicos, los efectos más importantes son, uno, el efecto rebote, que quiere decir que los fármacos, cuando dejan de cubrir a lo largo del día, aparece el efecto rebote. Quiere decir que si el fármaco nos cubre hasta las 7 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde, que el niño está más cansado, todos los niños están más cansados a las 7 de la tarde, nos aparece la sintomatología TDA, con lo cual nos aparece el cansancio y la sintomatología TDA. En función de si ese efecto rebote nos perjudica mucho o no, utilizaremos un fármaco más largo que otro. Luego tenemos el efecto del crecimiento, la posible aparición de tics. No está contraindicado utilizar estimulantes en tics, pero sí que puede acentuar los tics, el posible abuso de sustancias y el efecto cardiovasculares, de los cuales hablaré un poco más tarde. A nivel de la atomoxetina, es un fármaco de acción noradrenérgica, se ha demostrado eficacia, no aumenta los tics, no aumenta la ansiedad, no altera el patrón de sueño, cubre 24 horas, no afecta al crecimiento o afecta solo en el primer año y no hay potencial de abuso. A nivel de efectos secundarios de la atomoxetina, tenemos efectos sobre todo a nivel más gástrico, pero también tenemos efectos, disminuye el potencial, el umbral epiléptico, lo disminuye, por lo tanto hemos de ir con cuidado con los niños con epilepsia. Puede crear una cierta alteración hepática, con lo cual se ha de ir con cuidado con aquellos fármacos que interaccionan con él a nivel hepático. También tiene efectos cardiovasculares y hay una parte muy importante que acompaña, como él es
entraría dentro de los fármacos antidepresivos, puede aumentar la labilidad afectiva, la irritabilidad y con ello la ideación de muerte. Recordad que la ideación de muerte está presente, o sea, el TDA es un factor de riesgo para ideación de muerte también, ¿eh? A nivel de estudios comparativos entre metilfenidato, atomoxetina, no hay un mayor tamaño del efecto de uno o de otro. Lo que sí que está claro es que hay mayor tamaño del efecto respecto al oros, respecto a la atomoxetina. Por lo tanto, el fármaco de primera elección serían los metilfenidatos, en concreto los de acción prolongada, en concreto. Lo cual no quiere decir que todos, cuando iniciemos con Concerta. Muchas veces, por ejemplo, yo misma suelo, en muchos casos, no en un adolescente, pero en un niño pequeño, prefiero iniciar un Rubifen, mirar cómo le va, palpar mucho más los efectos secundarios y efectos beneficiosos a corto plazo y luego desplazarlo y cambiar a un fármaco de larga de liberación retardada. Sabemos que el efecto que tiene es a nivel cerebral, sobre todo a nivel de los transportadores de la epinefrina, en concreto tanto la atomoxetina como los metilfenidatos, sobre todo en el área prefrontal, pero también sabemos que el metilfenidato actúa en el transportador de la dopamina a nivel del núcleo estriadio y el córtex cingulado. Ambos provocan también acción a nivel del frontoparietal, pero la acción es inversa, uno lo estimula y el otro lo inhibe, pero el resultado farmacológico es igual. Es importante, sabiendo que tienen esas dificultades a nivel cardiovascular, en la historia clínica, antes de iniciar un tratamiento farmacológico, conocer bien los antecedentes familiares de cardiología, si hay muerte súbita, si hay arritmias, tanto personales como de la familia. Y también es importante saber que el peso, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la altura van a ser unas constantes que vamos a tener que ir controlando conforme un niño vaya con tratamiento farmacológico, ¿vale? También es cierto el problema de las vacaciones o no vacaciones de fármaco. Un niño que tenga problemas en un crecimiento, a lo mejor propondremos unas vacaciones farmacológicas para ver si recuperamos ese peso. Pero también es cierto que hemos de hacer una evaluación del efecto del fármaco al menos cada 2 años. Esa valoración del efecto del fármaco, o sea, sacar el fármaco, probar cómo está y ver la necesidad de volverlo a poner, se recomienda hacerlo después de las vacaciones de Navidad. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, ¿no? Hemos dejado el fármaco en vacaciones y luego seguimos el primer trimestre sin vacaciones, en el primer trimestre hay muchos problemas adaptativos, ¿no? Pasamos de sexto a primero y pues a lo mejor estamos valorando que necesita el fármaco y en realidad lo único que estamos haciendo es ver que tiene un problema adaptativo. Por lo tanto, volvemos a iniciar el fármaco en septiembre y lo sacamos en Navidad y entonces vemos que ya se adapte bien a la ESO y luego vemos si realmente hemos de continuar con el fármaco, ¿vale? Bueno, a nivel de crecimiento sí que el estudio del MTA dio que había un decrecimiento, o sea que no una desaceleración, había como una parada en ese crecimiento de 1 centímetro aproximadamente al año, ¿vale? Eso es una cosa que se ha de ir ponderando, pero en estudios que se han hecho luego ya en adultos que han tomado medicación y hay adultos que no han tomado medicación, la diferencia en altura no es significativa. A nivel del manejo del apetito, es importante tener muy claro la curva de crecimiento. Cuando vemos una desviación por encima del percentil, que nos baja de percentil, hemos de estar alertos y hablarlo con el pediatra. ¿Cómo podemos curar esa falta de apetito? Es importante adecuar la comida. La falta de apetito sobre todo se produce al mediodía, en la media mañana, es esa bocata de media mañana y en el mediodía. Por lo tanto, es importante un buen desayuno, una buena merienda y una cena parecida a una comida. No hacer una cena ligera, sino una cena parecida a una comida. Y a veces, en algún caso, un resopón, ¿vale? A nivel del sueño está claro que el TDA se asocia a trastornos del sueño, pero el TDA también, pero los fármacos que se utilizan para el TDA también afectan el sueño. Afectan sobre todo el tiempo de latencia del sueño. Claramente se afecta y se afecta la eficiencia del sueño y la cantidad de sueño total. Tanto la eficiencia del sueño como la cantidad de sueño total se amortigua con el tiempo. O sea,
Al principio se nota mucho al iniciar el fármaco y luego se ve amortiguada con el tiempo. A nivel cardiovascular, una vez se hizo el black box por muerte súbita, hubo un black box que se puso por muerte súbita, se decía que los niños con TDA que tomaban estimulantes había más muerte súbita. Esto al final se vio que no era así, pero sí que hay más riesgo de efectos cardiovasculares menores, y esto es lo que vienen a decir todos los estudios, que los efectos cardiovasculares son menores y que sobre todo tienen que ver con frecuencia cardíaca y tensión arterial, y que por lo tanto esas variables se han de seguir estudiando, y si vemos que percentiles por encima del 95% hemos de revalorar y valorar con el pediatra o detener la medicación y hablar con un cardiólogo. A nivel de abuso, está claro que no aumenta el abuso, o sea, por tomar un fármaco no aumenta el abuso, pero no sabemos si va a proteger o no. Pero sí que sabemos que hay la posibilidad de un mal uso del fármaco. Si os fijáis, quiere decir, se utiliza para incrementar el nivel de estudios, como antiguamente, ¿no?, los de mi promoción utilizábamos anfetas, ¿no?, para estudiar, ¿vale? Pues se utiliza mal para eso, porque eso es un mal uso del fármaco. La otra cosa es si es éticamente o no es éticamente, eso yo ya no me voy a entrar, pero no es el uso indicado del fármaco. Por lo tanto, fijaros, en adultos pasa de un 7 que existía a un 29% de mal uso actualmente. En la universidad pasa de un 5 a un 55%. Yo os lo puedo garantizar. Mi hija empezó la universidad hace 3 años y obviamente me lo comentó: mamá, estas pastillas que tú das en la facultad las venden. Claramente, en adolescentes pasa de un 1 a un 4% de mal uso. Aquí hay mayor control parental. La conducta suicida, saber que el TDA tiene un aumento de conducta suicida por sí, es un factor de riesgo para conducta suicida, y que por lo tanto hemos de tenerla en cuenta, no solo como cuadro del trastorno depresivo, sino por trastornos añadidos a interacción conflictos padres-hijos e impedimento en otros dominios. Bueno, paso a las conclusiones. Os quería decir que el fármaco ha estado aprobado para otras cosas como, porque esto es una cosa como muy novedosa, para lo que es el control de los atracones. La FDA, no sé si en el 2013, aprobó el fármaco para controlar las atracones y la obesidad. Recordar que el TDA tiene una relación con obesidad. Es un factor de riesgo para obesidad. Conclusiones es saber que el tratamiento adecuado para el TDA es tanto el conductual como el farmacológico, que los fármacos que tenemos los de acción inmediata y los de acción prolongada, que la mejoría la sabemos a corto y a medio plazo, que la mejoría a largo plazo no solo va a depender del tratamiento concreto de la sintomatología TDA, sino que va a depender de otros factores, y que la mayoría de estos fármacos tienen muy pocos efectos secundarios, pero que eso no nos tiene que despistar, que hay ciertos valores que se han de controlar, como son estatura, peso, frecuencia cardíaca y tensión arterial. Muchas gracias. Saber que el TDA no se cura.